Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a empezar como siempre lo hacemos, con nuestra oración, poniéndonos en las manos de nuestro Señor y pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que guíe, el que dirija, pues esta transmisión. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santifica todo lo que piense, todo lo que diga, todo lo que haga, para que todo sea para la gloria de nuestro Señor. Amén. Y les invito a que hagamos esta oración, la invocación a Jesús misericordioso. En esta oración le entregamos a nuestro Señor todo lo que Él nos ha dado, a nuestra familia, todo lo que ha puesto en nuestras manos. Y le decimos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente, bienvenidos, hermanos. Y bueno, pues el día de hoy particularmente me emociona mucho hablar de esta Santa Bernardita, la vidente, que nuestro Señor escogió para ser esa mensajera y traer esos mensajes del cielo de nuestra Santa Madre. Santa Bernardita, Dios mediante, el día de mañana, 16 de abril, nuestra iglesia celebra su fiesta. Y bueno, la vida de Santa Bernardita es una historia de una niña pues muy pobre, muy sencilla, muy humilde. Tenía 14 años cuando la Virgen se le aparece. Era una niña pues muy enfermiza. Incluso fíjense, se dice que ella a los 14 años pues parecía una niñita pequeña, debido pues a sus enfermedades, su mala alimentación. Tenía asma desde muy pequeña, no sabía leer ni escribir, ni siquiera, o sea, el idioma francés. Ella hablaba solamente la lengua de su región, el patois. Y bueno, apenas cuando la aparición de la Virgen, apenas ella sabía pues el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, eran las oraciones que ella sabía, porque pues no asistía regularmente ni a la escuela ni al catecismo, ya que pues tenía que ayudar en los quehaceres de casa, cuidando a sus hermanos más pequeños. Incluso a esa edad ella todavía no hacía la primera comunión. Sin embargo, nuestro Señor la escoge para ser la mensajera de la Virgen María y decirle al mundo, venir a comunicarle al mundo quién era.
ella, la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción había sido declarado hacía apenas 4 años antes de las apariciones a Santa Bernardita. Y bueno, esto pues viene incluso a ella al principio pues no le creían de las apariciones, no le creían las autoridades de la iglesia y se sorprenden mucho cuando ella le insistía mucho el párroco de su iglesia que le preguntara, ¿verdad? A la señora quién era y cuando por fin la Virgen María se presenta como la Inmaculada Concepción, pues el sacerdote cae en una gran sorpresa, le dice a Santa Bernardita que de dónde ella sabe, si sabe qué es eso, y ella contesta pues que no. Entonces, ahí es cuando pues también le creen, ya que pues así la Virgen se dan cuenta que la Virgen viene a comunicarle al mundo, pues ese título, la Inmaculada Concepción, ese dogma que había sido apenas 4 años antes, pues proclamado en nuestra iglesia. Estas apariciones a Santa Bernardita de nuestra Madre se empiezan a dar el 11 de febrero de 1858. Fueron 18 apariciones. Ajá. Y bueno, Santa Bernardita, después de las apariciones, pues empiezan, ¿verdad? Empieza mucha gente a llegar a Lourdes, a querer ver a Bernardita. Su vida cambió sustancialmente, pero a ella no le gustaba esto de hablar con la gente y ella pues ya sabía que quería ser religiosa, pero pues sabía pues que no, en su casa no contaban con los medios para que ella pudiera ser religiosa. Dado a pues que toda la gente quería hablar con ella y ella pues quería mantenerse pues en ese, digamos, no ser reconocida, pues ella se va a vivir al hospicio de Lourdes como alumna y después, bueno, pues entra definitivamente a la orden para ser religiosa con las hermanas de la caridad. Eh, Como religiosa, ella pues hacía las tareas pues más sencillas dentro del convento y bueno, ella siempre, ¿verdad? Desde niña pues estuvo enferma y ella aceptó sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. Padeció, como decíamos, asma desde muy pequeña, más tarde ya en el convento tuvo pues un tumor canceroso en la rodilla. Todo esto, después, bueno, esa asma se convierte en una tuberculosis. Entonces, bueno, pues ella físicamente sufrió mucho, pero nunca se quejaba y todo lo ofrecía por la conversión de los pecadores. Nunca se quejaba, cumplía su misión en silencio. Ella se dedicó ya en el convento a pues atender, a dar consuelo a los enfermos. Y bueno, vemos pues una vida de gran humildad. Ojalá que su vida nos anime a nosotros pues a ir por ese camino de la humildad, del silencio, de pues saber vivir para pues con esos pequeños sufrimientos que nos toca pasar, ofreciendo nuestros sufrimientos por la salvación del mundo. Y también, bueno, ojalá que pues el vida de esta gran santa nos anime a amar cada día más a la Virgen María
y a nuestro Señor Jesús presente en la Eucaristía. Bueno, como decíamos, las apariciones de Lourdes ocurrieron en 1858. Ajá. La Virgen se le manifestó 18 veces a Santa Bernardita. Ajá. Ella tenía 14 años. Estas apariciones se dieron en la gruta de Mazabiel. Ajá. Y bueno, podemos decir los puntos claves de estas apariciones. Bueno, el mensaje que la Virgen viene a dar era pues que ella se presenta como la Inmaculada Concepción. La Virgen viene a pedir, como en la mayoría o digamos en todas sus apariciones, rezar por los pecadores, hacer penitencia. También ella pidió que se edificara una capilla en el lugar de las apariciones. El 25 de marzo, en pues una de esas apariciones, la Virgen dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. También en una de estas apariciones, la Virgen le pide a Santa Bernardita cavar en la tierra de la gruta, cavar la Virgen le decía a Santa Bernardita que cavara para tomar agua. Ella primero pensó que del río, pero no, la Virgen le indica el lugar, ¿verdad? Y Santa Bernardita, que muchos la consideraban como loca, ella pues empieza a la vista de los presentes en esa aparición, ella empieza a excavar y pues ella no entendía, pero obedecía. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa para Santa Bernardita y para los presentes? Que empieza, ¿verdad? Brota ese manantial que hasta nuestros días pues está ahí en la gruta de Massabielle, en Lourdes, en Francia. Esa agua milagrosa, en Lourdes se tienen registro de miles de milagros hechos a través de esas aguas benditas, esas aguas que pues surgieron de ese manantial que la Virgen hizo brotar por, pues seguramente por pedido a su Hijo, a nuestro Señor Jesús. Eh, Estas apariciones fueron pues oficialmente reconocidas por nuestra iglesia en el año de 1862. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la vida de Santa Bernardita para conocerla. Santa Bernardita fue la primogénita del matrimonio de sus papás. Ajá. Su nombre, María Bernarda. Ella cuando nace, pues sus papás todavía, ¿verdad?, administraban un molino y bueno, estaban, digamos, no muy bien económicamente, pero no en la pobreza total, ¿verdad? Como posteriormente estuvieron. A Santa Bernardita se dice que su mamá pues no la pudo amamantar debido a que tuvo un accidente de una quemadura. Entonces, bueno, ella tuvo una nodriza que la quiso mucho. Hasta los 10 años, Bernardita parecía tener una buena salud, pero pronto empezó pues con el asma y bueno, esta la acompañó toda su vida. Bernardita era una niña muy alegre, cariñosa, ajá, como era la mayor de casa, pues tenía que cuidar a sus hermanitos, ayudar en las tareas del hogar, del molino, porque, bueno, pues eran pobres. Ajá. Cuando ella tenía 10 años, su papá ya no pudo pagar el alquiler del molino y tuvieron que cambiarse a otro mucho más pequeño. Cuando Bernardita tenía 12 años,
se propagó una epidemia de cólera, ajá, que bueno, que cobró muchas víctimas. Bernardita fue contagiada, tuvo cólera, pero se salvó, pero su salud también debido a esto, pues quedó muy debilitada, ajá, y bueno, ella amaba mucho a sus hermanos, ajá, ella prefería incluso muchas veces que sus hermanos comieran, ella les daba su comida, ajá, y los cuidaba, ya que posteriormente, pues sus papás tuvieron que salir a trabajar y ella se queda como, digamos, como responsable de la casa. Por eso es que rara vez pues iba a la escuela, al catecismo, ajá, y bueno, eh, pese a todo el trabajo, su enfermedad, pues pues ella era pues muy alegre, no se quejaba, obedecía en todo, nunca pues dio una mala respuesta a sus papás, una tristeza, ella aceptaba pues la situación, lo que le tocaba vivir. En cuanto a su familia, pues era una familia religiosa, rezaban todos los días el Santo Rosario en familia, iban todos los domingos a misa. Podríamos decir que en su casa, pues faltaba todo económicamente, pero no faltaba nuestro Señor ni la oración diaria. Y ella, bueno, atestiguan sus hermanos, ella, que entre sus papás tampoco nunca vieron una pelea, pues un reproche, y bueno, también sus papás eran pues severos en cuanto a la educación de sus hijos, pero pues eran muy cariñosos con ellos. La situación económica cada vez pues se puso pues más difícil, tuvieron que dejar el molino, sus papás tuvieron que pues emplearse como jornaleros y perdieron su casa, tuvieron que alquilar un lugar, después ya no pudieron pagar el alquiler de la casa y ¿verdad? Se tuvieron que ir a la casa de un familiar de su mamá y este familiar vivía en lo que antiguamente había sido la cárcel de la ciudad. Ajá. Y bueno, esta había sido abandonada por ser pues un lugar pues muy insalubre y ahí en ese lugar y luego ni siquiera en la casa, la familia de Santa Bernardita pues vivía en el sótano de ese lugar, que bueno, pues lo seguían llamando la cárcel. Era un lugar pues muy oscuro, ahí se trasladó pues la familia de Santa Bernardita. Tenían apenas lo indispensable para vivir. Ajá, era un lugar muy pequeño, ajá, y bueno, Santa Bernardita, les digo, pues se hacía cargo de la casa de sus hermanos sí iban pues a la escuela, como cualquier niño, pero ella no podía por todas las ocupaciones que tenían. Y luego, fíjense, digamos, para acabarla o para terminar, su papá es acusado de robo, ajá, lo acusan de que se había robado unos costales de harina, ajá, y estuvo 9 días en la cárcel, entonces fueron tiempos pues muy difíciles para la familia. Después tuvieron que soltar a su papá porque pues no tenían pruebas, él no había sido. Ajá. Y bueno, posteriormente, la que había sido su nodriza, se la lleva prometiéndole que la va
pues llevar a la escuela, que va a llevarla al catecismo, ajá, pero pues no fue así. En realidad se llevan a Bernardita a que les ayude a trabajar como pastora en los quehaceres de la casa, ajá. Y bueno, ella pues recordaba que mientras estaba, ¿verdad?, en el campo como pastora, pues a ella le gustaban esos momentos porque estaba en oración, estaba rezando, ella hacía, ¿verdad? Hacía sus altarcitos en el campo y colocaba una imagen de la Virgen y empezaba a rezar el rosario ahí en el campo. Eh, a los 14 años regresa a Lourdes con sus papás y bueno, entonces sí, entra a la escuela, empieza con el catecismo, ajá, para prepararse pues para hacer su primera comunión, hasta que el 11 de febrero de 1858 Bernardita va con su hermana y una amiga a buscar leña, para poder venderla, para poder ayudar a su familia. Entonces, pues llegan frente a la gruta de Mazabiel, ajá, y bueno, para avanzar y seguir buscando pues la leña, tienen que cruzar el río. Y entonces, pues ahí, su hermana y la amiga rápidamente se quitan los zapatos para cruzar el río y seguir, buscando la leña. Pero Bernardita pues se da cuenta que el agua está muy fría y que ella con su asma, pues puede enfermarse. Entonces, le dice a su hermana que la ayuden para cruzar el río, que le pongan unas piedras o que la ayuden, ¿verdad? A que la carguen para cruzar. Entonces su hermana y la amiga le dicen que no, que ella mejor se quede, que espere ahí. Y cuando está, ¿verdad? Santa Bernardita quitándose los zapatos para cruzar el río, empieza a escuchar pues pues un movimiento de los árboles, de las ramas, y pues ella se extraña porque ve que no está haciendo aire y todo, y así escucha pues una vez, dos veces, hasta que ve, ¿verdad? Hasta que ve como pues en la gruta ahí a una mujer, ella dice, vestida de blanco con un cinturón azul y sobre cada uno de sus pies una rosa amarilla. Ajá. Estas rosas eran del mismo color que las cuentas del rosario. Ajá. Santa Bernardita primero pues incluso se frota los ojos porque ella no entiende, piensa que pues qué está pasando. Entonces ella dice que no tuvo miedo, inmediatamente dice que mete pues su mano en su bolsillo y busca su rosario. Ajá. Y bueno, entonces ella dice que cuando ve que la Virgen no la escucha, pero cuando ve que la Virgen empieza a hacer la señal de la cruz, a tomar el rosario, pues ella estaba muy nerviosa. Ajá, entonces ella ve que la Virgen está pues rezando el rosario, ve que pues la Virgen va pasando las cuentas de su rosario. Ajá, entonces ella lo que hace pues empezar a rezar. Ajá, y bueno, esa fue la primera de las apariciones. Terminan de rezar el rosario y la Virgen pues la aparición pues se desvanece. Ajá. Al regresar su hermanita y la amiga, ella les pregunta que si vieron algo. Ajá. Y pues ellas le dicen que no, y ella pues les cuenta, pero les dice que por favor no le cuenten a nadie más. Ajá. Y bueno, y así se empiezan a dar las apariciones.
Ajá, hasta la tercera aparición es cuando pues la Virgen escucha la voz de la Virgen y la Virgen le dice a Santa Bernardita, le pregunta si quiere ir durante 15 días seguidos ahí y ella le dice que sí, pero que le tiene que pedir permiso a sus papás. Ujú. Y bueno, se empiezan a conocer, pues, de hablar en el pueblo de estas apariciones y les digo, la gente la empieza a tachar de loca, la rechazan, le dicen que no es cierto, empiezan a perseguirla, les dicen a incluso las autoridades le dicen a sus papás que le prohíban ir a la gruta. Pues así se van dando las apariciones y bueno, la Virgen le pide que le avise a los sacerdotes que ella quiere que se edifique ahí una capilla, luego le ordena pues lo de la fuente que brota y bueno, les digo, incluso cuando se da esta aparición donde pues, surge la fuente, estas aguas milagrosas, pues ahí la gente se burla mucho de ella porque ella para escarbar, para buscar esa agua, se llena toda de lodo la cara, luego la Virgen le pide que coma hierbas como penitencia. Entonces, bueno, pues todo esto viene a que le digo, la consideren loca. Y bueno, este, les digo, así pasan, así van pasando las apariciones. Y bueno, ella se enfrenta a pues a todas estas persecuciones, insultos, ajá, pero poco a poco y después, fíjense, el día, ya para la aparición que se da el día de Corpus Christi, bueno, ahí ya en esa aparición hubo más de 6,000 peregrinos. ¿Por qué? Porque cuando surge este manantial, pues se empiezan a dar curaciones a través de esta agua bendita. Entonces, bueno, pues empieza a correr la voz y en cada aparición, bueno, empieza a venir más y más y más gente. Ese día de Corpus Christi, ante 6,000 peregrinos, tiene lugar la curación de un niño que tiene parálisis. Ajá, su mamá llega desesperada y bueno, lo mete, ¿verdad? Prácticamente mete al niño en el agua, en este manantial, y al poco rato, ante pues la sorpresa de todos, el niño empieza a caminar, los médicos empiezan a certificar estos milagros, ajá, y bueno, pues entonces más gente empieza a venir a creer. Ante esto, Santa Bernardita, se empieza a acercar muchísima gente con ella para preguntarle acerca de las apariciones. Y bueno, pues la gente la conoce a su familia y ve cómo pues están pues muy, muy pobres. Entonces la gente empieza a querer ayudarlos económicamente, pero ni Bernardita ni su familia nunca aceptaron nada de la gente. Ajá, a veces la gente, pues les ofrecía con insistencias, pero Bernardita era firme ante esto, ajá, no aceptaba, pues ninguna ayuda económica, ajá, incluso le llevaban regalos la gente y ella pues no los aceptaba. Ajá. Por su parte, Santa Bernardita, pues ella quería seguir con su vida normal, sin querer llamar la atención. Ella estaba feliz asistiendo a la escuela, preparándose para su primera comunión. Ajá.
y bueno, cuando llegaba a su casa, pues en muchas ocasiones se encontraba con muchos peregrinos que querían pues hablar con ella, oír de su voz pues el relato de las apariciones. Ajá. Y bueno, por fin el 3 de junio hace en la fiesta de Corpus Christi, hace su primera comunión en la capilla del hospicio. Bueno, ella hizo con mucho fervor su primera comunión, incluso le preguntan ese día a Santa Bernardita, le dicen, dime qué cosa te ha hecho más feliz, recibir a nuestro Señor o conversar con la Santísima Virgen. Y ella contesta, no lo sé, ambas cosas van juntas y no pueden compararse. Lo que sé es que me he sentido muy feliz ambas veces. El 5 de febrero de 1860 hace su confirmación. Ajá. Y bueno, les digo, como eran tantos los peregrinos que acudían a Lourdes y no dejaban a Bernardita tranquila, ya que muchos querían verla, hablar con ella, por eso el párroco de su pueblo habló con la superiora del hospicio para que la recibiera como, pues, como interna y pudiera, pues, a su vez seguir estudiando. Ajá. Entonces, pues la superiora accede y fíjense, ahí en el hospicio había, digamos, como, como una separación, la clase que era muy pobre, que no pagaba nada, y había otros niñas que pagaban sus papás, y entonces cuando reciben a Santa Bernardita le ofrecen ella pues estar en esas, con esas niñas que sus papás pues podían pagar. Y esto pues le entristeció mucho. Ella decía que pues ella quería estar con los de su clase, con los más pobres. Ajá. Ella no acepta y entonces dice que ella toma su lugar que era entre los pobres. Ajá. Y bueno, poco a poco, pues va, aprendiendo a leer, a escribir, y después, ¿verdad? Ella escribe ella misma el relato de las apariciones de la Virgen. Pues en la escuela, en el colegio era pues muy, pues admirada, muy querida por su fervor al rezar, ajá, este, sobre todo al hacer la señal de la cruz, como le había enseñado la Virgen. Ajá. Y bueno, también, pues Santa Bernardita, aunque estuviera enferma, hacía ayunos, mortificaciones, ajá, incluso fíjense, ella, desde un día antes se negaba incluso a tomar agua para no quebrantar el ayuno, para entonces por la mañana poder, ¿verdad? Poder comulgar. Ajá. Y ella se preparaba mucho para poder recibir la Santa Comunión. Ajá. A veces ni siquiera quería tomar sus medicinas con tal de no romper el ayuno. Y bueno, eh, en ocasiones iba, digamos, un poco de incógnita a la gruta, a beber del agua, a besar el suelo, donde pues ahí se había aparecido la Virgen. Para ella, pues el visitar la gruta eran unos momentos pues muy felices, ajá. Y bueno, ahí en el colegio, en el hospicio, a veces las religiosas permitían que algunas personas fueran a hablar con ella, pero pues ella recibía estas visitas contra su voluntad, lo hacía por obediencia, ajá, ya que pues la gente pues le preguntaba y ella quería estar como
pues en el anonimato. Ajá. Y bueno, y las religiosas, la animaban, ¿verdad? A que recibiera, pues a veces estas visitas y le decían que las apariciones no se habían producido para su placer, sino para el bien del mundo entero. Entonces la animaban pues a recibir a estas personas para dar a conocer el mensaje de la Virgen. Eh, Santa Bernardita rezaba el rosario varias veces al día, ajá, era, digamos, pues su oración preferida. Tenía mucha devoción al rezo del Santo Rosario, ajá. Ella decía, yo rezo todos los días el rosario por aquellos que se encomiendan a mis oraciones, ajá. Y bueno, ella empieza pues ayudar pues ahí en el convento atendiendo a los enfermos, ajá, y pues ella ahí ya estando en el hospicio crece su deseo por ser religiosa, pero sabía que pues por su estado de salud y que no tenían, pues su familia sabía que no tenía dinero para pues para la dote, para ella poder entrar al convento. Ajá. Incluso, les digo, su salud era pues muy precaria. Antes de entrar al convento, tuvo pues un ataque muy fuerte de asma, incluso pensaban que se moría. Y fue a la gruta, pidió agua, tomó agua y comulgó y a la mañana siguiente estaba como si nada. Ajá. Y a ella le toca ver bueno, mandaron a hacer ahí en la gruta pues una imagen de la Virgen. Entonces, en una imagen de mármol. Ajá, entonces, en 1864 se da pues la bendición de esta imagen. Y cuando Bernardita ve la imagen, respondió cuando la vio, sí es muy bonita, pero no es ella. Cuando le preguntaron, ajá, si viendo la escultura ella veía ahí a la Virgen y dijo, no, la diferencia de esta imagen con la Virgen es como de la tierra al cielo. Ajá. Eh, en 1863, el obispo de Nevers, ajá, le pregunta que qué piensa hacer ella, y ella dice que pues nada, y el obispo le dice, ¿cómo que nada? ¿Que no te interesa estar aquí con las hermanas, ser religiosa? Y ella le dice, pues que ella quiere quedarse ahí, pero que no es, pues ya para ella no es indispensable, pues ser religiosa, porque ella pues sabe que no puede ser. Y le dice al obispo que no puede ser porque ella es muy pobre, que nunca va a tener la dote que se necesita, además pues que no tiene pues los grandes conocimientos, ajá, y entonces el obispo insiste y le dice que va a hablar con la madre superiora. Entonces el obispo habla y la madre superiora pues pone peros, le dice que pues no tiene buena salud, ajá, que pues no tiene los estudios necesarios, de qué va a ocuparse, ajá. Y bueno, entonces el obispo le dice que pues él ve que hace sus trabajos con mucho amor, que va a ser una buena ayuda en la cocina. Entonces, bueno, la madre accede a recibirla y entonces entra al convento, pero tiene que irse de Lourdes, y entonces, al irse, va por última vez, ajá, en su vida,
ya nunca más regresó a la gruta, va ahí a despedirse y en esa última visita a la gruta dijo, madre mía, ¿cómo podré dejarte? Ajá. Y y ella pidió, ¿verdad? Ella pidió estar unos momentos contemplando aquel lugar donde, pues, ella decía, fíjense, decía que ese lugar era para ella su cielo. Tenía 22 años cuando entra a la congregación de la caridad, ajá, en Evers. Entonces, bueno, empieza con el noviciado, ajá, pero pronto pues empieza nuevamente los achaques de su salud, ajá, tiene que estar un tiempo pues en la enfermería, pero estando ahí en la enfermería pues empieza a darse cuenta pues del dolor de los enfermos que están ahí, empieza a entregarse más a la oración por los enfermos y bueno, también empieza a ayudar dentro de sus posibilidades, pues ahí pues en el dispensario y bueno, pues ella está muy feliz haciendo esos trabajos. Incluso, pues ella, ¿verdad? Ella le admiraban porque ella trataba a todos los enfermos con mucho amor, no le daba asco atenderlos. Por ejemplo, decían sus hermanas que a veces, ¿verdad? A veces iban pues enfermos, que olían muy mal por la enfermedad, que tenían heridas pues muy pues sí, muy tremendas y ella los curaba con mucho amor, con mucha delicadeza, ajá, y bueno, a veces ella extrañaba pues mucho esta gruta, a veces le presentaban fotos de la gruta, ajá, y pues ella añoraba mucho ese lugar donde ella tuvo pues esos encuentros con la Virgen. Ajá. A veces también pues la encontraban contemplando la imagen de la Virgen. Ajá. Cuando le decían si le gustaría volver a estar allí en la gruta, ella contestaba, querría ser un pajarito para poder ir sin ser vista. Y decía, todos los días voy con el pensamiento y hago una corta peregrinación. Ajá. Y bueno, ella todos sus dolores, todos sus sufrimientos los ofrecía por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores. Ajá. Nunca, pese a dolores tan fuertes que pasaba, nunca pidió un calmante. Ajá. Y ella se la pasaba rezando, diciendo jaculatorias. Por ejemplo, decía en las siguientes jaculatorias, Jesús mío, misericordia, Dios mío, soy toda tuya, te amo, convierte a los pecadores. Ajá. Y bueno, al recibir la Santa Comunión, ella decía que era como un respiro para su alma. Ajá. Todas las mañanas tenía la costumbre de recomendar al Cristo de la agonía a las personas que habían de morir ese día. El Santo Rosario era su devoción favorita. Ajá, a ella le encantaban todas las imágenes de la Virgen, ajá, y bueno, a veces se quedaba, pues digamos, como en éxtasis cuando pues estaba frente a la imagen de la Virgen. Ajá. En 1876, pues Santa Bernardita ya no puede caminar, tenía que trasladarse en silla de ruedas, ya que tenía pues un tumor en una de las rodillas, ajá, y entonces esto le traía grandísimos dolores y todo los ofrecía por los pecadores. Ella decía, soy más feliz en mi cama con un crucifijo
que una reina en su trono. Eh, en 1878, después de 11 años de sus primeros votos, hace sus votos perpetuos, incluso en una ocasión estando muy mal de salud, que piensan que ya está por morir, hace sus votos, digamos ya, pues como última voluntad. Y bueno, eh, empieza a agravarse más pues su salud, les digo, todas quedaban admiradas por pues todo el dolor que físicamente experimentaba, pero prácticamente no podía ni dormir por los grandes dolores, pero siempre estaba pues con una sonrisa, siempre estaba en oración. El miércoles 16 de abril, mediante pues grandes sufrimientos, pues ella muere y no quitaba ella su mirada de un crucifijo y ella le decía a Nuestra Señora en la cruz, oh Jesús mío, cuánto te amo. Ajá. Y después vio a la Virgen y dijo, yo la vi, qué hermosa era. Ajá. Y cuánto ansío volver a verla. Ajá. Sus últimas palabras fueron, Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora, pobre pecadora. Y bueno, este, Santa Bernardita tuvo devoción a muchos santos, pero de modo especial a San José. Ajá. Ella decía que era su papá. Ajá. Incluso cuando pues visitaba a los enfermos, les decía, voy a orar por ustedes, voy a hacerle una visita a mi papá y preguntaban, ¿cómo a su papá? Ajá. Y ella contestaba, si no saben que San José es mi papá, voy a pedirle que interceda por ustedes. Ajá. Bueno, incluso en una ocasión la encuentran rezando, haciendo una novena a la Santísima Virgen arrodillada ante una imagen de San José y le dicen, ¿verdad? ¿Cómo que estás haciendo una novena a la Virgen si estás frente a la imagen de San José? Ajá. Y ella les contestó, la Santísima Virgen y San José están en perfecto acuerdo y en el cielo no hay envidias. Bueno, una cosa que llama mucho la atención hasta nuestros días es que el cuerpo de Santa Bernardita está en Evers incorrupto, ajá, y está expuesto a vista de todos, ajá. Y bueno, después de su muerte empiezan pues a darse milagros por su intercesión, ajá. Bueno, pues después, ¿verdad? De haber visto un poco de la vida de esta gran santa, pues vemos una vida sencilla, una vida hermosa, una vida de pues mucho sufrimiento, ajá, pues de muchos pesares, ya que pues al principio no le creían, la tachaban de loca, pero Santa Bernardita pues se mantuvo firme, ajá, pues ella viene a darnos el ejemplo, ella, de esa petición que la Virgen vino a hacernos, de rezar por los pecadores, de hacer penitencia, ajá. También, pues, esta vida, la vida de Santa Bernardita, nos hace reflexionar acerca de que pues los sufrimientos en esta vida pues son pasajeros, que debemos de tener nuestra mirada puesta en el cielo, pensar, ¿verdad? Pensar dónde queremos pasar nuestra eternidad.
ya que pues la vida pasa muy rápido, ajá, pero lo importante es pensar y trabajar por nuestra eternidad. Ajá. Y la Santa Bernardita tuvo siempre presente lo que la Virgen le dijo, que no la haría feliz en este mundo, sino en el otro. Por ello, pues nosotros también debemos de vivir pues con nuestra mirada puesta en el cielo, que allá es donde todos queremos llegar. Ajá. Pero también Santa Bernardita nos enseña el que tenemos que estar, ¿verdad? Estar preocupados, no solamente por nuestra salvación, sino por la salvación de, no nada más también de nuestros seres queridos, sino de todas las almas, de todos, pues, incluso, pues, los más alejados, los que no creen, nosotros tenemos que pues estar preocupados por todos esos hermanos, ajá, pensar en su salvación y que bueno, también vemos esta vida tan sencilla, lejos de todo, pues de todo placer, diversión aquí en la tierra, ajá. Ella, Santa Bernardita, siempre vio por los demás, y tomó su misión, esa misión de la Virgen, que la Virgen le encomendó, y ella nunca se preocupó, nunca vio pues por ella, por obtener ningún beneficio. Incluso en una ocasión le preguntan, ¿verdad? Que ella qué siente de que fue elegida, y ella dice que simplemente ella había sido un instrumento. Ella se comparaba, decía, una escoba, ¿para qué sirve? Pues una escoba sirve para barrer y después es puesta atrás de la puerta. Así fui yo, solamente un instrumento. Entonces, pues la vida de Santa Bernardita nos lleva a ver que en el sufrimiento, en la enfermedad, pues lo debemos de ver como medios que nosotros tenemos para ofrecer, para ofrecer pues ese dolor, ese sufrimiento por los pecadores, ajá, por esos pecadores que esto me encantó, esto que leía, que son los más pobres, nosotros pecadores somos los más pobres de todos los pobres, porque no tenemos ni a Dios ni la paz de Dios en nuestro corazón. Ajá. Entonces, pues sí, Santa Bernardita careció de todo, materialmente de todo, pero era rica en fe, en sencillez y sobre todo en amor a nuestro Señor, a la Virgen y a sus hermanos, a todos, ¿verdad? Entonces, pues tomemos nota del mensaje que la Virgen María vino a comunicarnos a través de Santa Bernardita. Y aprendamos de Santa Bernardita a ofrecer todo, nuestras obras de caridad, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, nuestros problemas económicos, por la salvación de los pecadores, por aquellos que están en riesgo de la condenación eterna. Pues tomemos nuestra misión muy en serio, así como Santa Bernardita. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado y como siempre decimos, esta es una probadita. Precisamente el fin de semana estaba viendo la película, en cualquier medio, en YouTube, de todo, ahí está la película, podemos verla. Y miren, digamos, este testimonio, esta historia de Santa Bernardita llama mucho la atención a los niños. Yo tengo una niña de 3 años y le platiqué la historia de Santa Bernardita y le llama tanto la atención, la cuenta y tenemos
esta pequeña imagen que a mí en una ocasión me trajeron y yo ni siquiera sabía quién era, sabía que la Virgen, pero no sabía quién era esta niña y después para gloria de nuestro Señor, pues bueno, pues hemos descubierto pues la vida de esta gran santa, de esta niña que pues tuvo esa gran misión de venir a dar a conocer el mensaje del cielo. Pues hablemosle a nuestros niños de pues estos santos niños. Pues hermanos, muchas gracias, gracias por habernos acompañado y pues como siempre terminamos poniéndonos en las manos de nuestra Santa Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendito San José, ruega por nosotros. Santa Bernardita y todos los santos y santas del cielo, rueguen por nosotros. Y mañana no nos olvidemos, 16 de abril, fiesta de Santa Bernardita. Pidamos de su intercesión para que nos ayude, a pues que interceda por nosotros ante nuestras necesidades. Gracias, bendecidas noches.